Cuando pensamos en la llamada conquista de México, muchas veces valdría o vale la pena preguntarnos, ¿la conquista de México fue narrada por los vencedores? Bueno, la respuesta a esto es mucho más compleja de lo que en realidad parece. Cuando pensamos en esta llamada conquista de México, pues solemos imaginar una historia única o simple. Llega Hernán Cortés, cae Tenochtitlán. Sin embargo, pues nuestro conocimiento del proceso viene de fuentes muy distintas. Algunas son escritas, algunas se produjeron por actores con ciertos intereses, y lo que tienen en común es que plantean perspectivas distintas de este proceso. En este video vamos a revisar tres de las fuentes que considero las más importantes para estudiar el proceso. La historia de la nación chichimeca, de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, el lienzo de Tlaxcala, y la historia verdadera de la conquista de Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Vamos a ver muy rápidamente quién produjo estas fuentes, qué visión nos ofrecen de la conquista y por qué son fundamentales. La primera, la historia de la nación chichimeca. Este texto fue escrito por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl a inicios del siglo XVII. Es un texto incompleto. ¿Y por qué digo incompleto? Porque lo que tenemos parece ser que era parte de una historia mucho más amplia que no se ha conservado. Pero bueno, Alba Ixtlilxóchitl era un noble indígena, descendía de los gobernantes texcocanos y escribió este texto con el propósito de preservar la memoria histórica de todos sus antepasados, defender los privilegios de su linaje frente a las autoridades españolas, y destaca porque su relato concede un lugar central a Texcoco, particularmente al gobernante Ixtlilxóchitl II, quien apoyó con gran efervescencia a los conquistadores españoles durante la guerra contra Tenochtitlán. Podríamos decir que el valor de esta obra radica en que ofrece una visión indígena de la conquista, muy diferente a la narrativa española tradicional. Sin embargo, esta obra fue escrita décadas después de los acontecimientos y por supuesto que revela intereses políticos muy concretos. Permite conocer cómo ciertos sectores indígenas interpretaron la llegada de los conquistadores desde las profecías y los símbolos que hubo y que anunciaban esta llegada, y también la participación de estos indígenas en el nuevo orden que se estableció. Para quienes hacemos historia, para los historiadores, esta fuente pues, es clave porque nos muestra que esta conquista no fue solamente el clásico enfrentamiento entre españoles e indígenas, sino que fue una cuestión mucho más compleja. Alianzas, conflictos, negociaciones, todo esto se ve en esta historia de la nación chichimeca. La segunda fuente, muy famosa, el lienzo de Tlaxcala. Esta fuente es principalmente pictográfica y fue elaborada por indígenas tlaxcaltecas en el siglo XVI. A diferencia de otras fuentes escritas que tenemos, el lienzo de Tlaxcala combina muchas imágenes y elementos simbólicos para narrar cuál fue la participación de los tlaxcaltecas en esta conquista de Tenochtitlán. Pero no solamente eso, no se queda en la conquista de Tenochtitlán. De hecho, el lienzo de Tlaxcala va más allá y muestra la participación tlaxcalteca en otras campañas que formaron parte de este proceso. El objetivo principal del lienzo era mostrar a la corona española la importancia que tuvieron los tlaxcaltecas como aliados estratégicos de Cortés. Y por ello es que, si lo revisamos detalladamente, las imágenes destacan constantemente cómo los tlaxcaltecas fueron clave en las victorias militares y en toda esta expansión del dominio español durante los primeros años. El lienzo de Tlaxcala es sumamente importante porque nos permite observar cómo los propios tlaxcaltecas construyeron una memoria sobre el proceso de conquista. Y además nos permite recordar que miles de guerreros indígenas participaron activamente en estas campañas militares y que, por supuesto, la victoria española no podría entenderse sin el apoyo de todos estos aliados. La tercera fuente, y posiblemente la más famosa, es la llamada Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Bernal, pues, fue un soldado en estas expediciones de conquista y redactó su obra varias décadas después de los acontecimientos. La intención que declara Bernal en esta historia verdadera era corregir algunos errores que él consideraba se estaban relatando y sobre todo atender estas exageraciones de otras narraciones en las que atribuían todo el mérito a Hernán Cortés. Entonces, en esta obra, Bernal insistió en reconocer la participación colectiva de todos los soldados que participaron en las campañas conquistadoras.
En sí misma la obra pues constituye uno de los testimonios más detallados de las expediciones desde que salen de Cuba, los combates que hubo en el territorio, detalla muchísimos aspectos de las ciudades indígenas y buena parte de los encuentros culturales que hubo durante todo este periodo. Sin embargo, y aunque es muy detallada, deberíamos tener algunas precauciones. La historia verdadera debe leerse con un ojo muy crítico, porque refleja, por supuesto, la perspectiva de un conquistador que trataba de reivindicar su papel como parte de estas expediciones de conquista y sobre todo el papel de sus compañeros. Entonces, habría que tener mucho cuidado cuando revisemos este documento. Pero bueno, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo una de las fuentes más valiosas para reconstruir los acontecimientos del periodo. Y por último, para cerrar, pues ninguna fuente nos ofrece una versión totalmente objetiva de este proceso de conquista. Cada una de las fuentes que hemos señalado refleja intereses, experiencias y memorias muy precisas de quienes las produjeron. La historia de la nación chichimeca, por ejemplo, nos acerca a la perspectiva de la nobleza indígena texcocana. El lienzo de Tlaxcala presenta la memoria visual de un pueblo aliado fundamental para todo este proceso de conquista. Y por último, la historia verdadera pues, nos muestra la visión de un soldado conquistador. Entonces, si quisiéramos estudiar la conquista a través de estas tres obras, pues podríamos comprender que el proceso fue mucho más que un simple encuentro o choque de sociedades. Más bien, podríamos establecer que fue una transformación histórica profunda en la que participaron numerosos agentes y cada uno de estos agentes tenía intereses y experiencias diferentes.